¿A vosotros, hermanos? Tomen su asiento un momento más. Esta semana me llamaron para que fuera a evaluar una estructura, para que hiciera un sondeo, porque creo que tenían el pendiente de que algo hubiera quedado deficiente en esta estructura. Y yendo en camino hacia este proyecto, iba por la carretera y de pronto miré un slogan. Busqué la traducción de slogan y en español es eslogan. Y decía, faith without limits. Que traducido quiere decir fe sin límites. Y cuando lo leí, me dije a mí mismo, había un rey. Este rey tenía grande riqueza. Y un día él tuvo a bien hacer un decreto y hacer traer a todo su reinado. Dijo, quiero que venga todo aquel ciudadano de este reino, quiero que venga, porque tengo algo que decretar para aquel que haga lo que le voy a pedir enseguida. Y se empezó a correr la voz en aquel reino. Y llegada la fecha, llegado el día, acudió gente. En lo más alto dijo, ven esa alberca grande. Aquel que logre atravesarla de un lado a otro, voy a decretar que se le conceda todo lo que pida. Pero hay algo peculiar, que esa alberca está llena de tiburones y está llena de cocodrilos, los cuales van a ser de grande adversidad. Pero aquel que tenga el valor de meterse y atravesarla, cuando de pronto se oye que alguien splashea y cae, y se oye que va nadando y la gente empieza a gritar porque alguien cae y comienza a nadar para un lado y para el otro, buscando y sacándose de un lado a otro. Al último logra atravesarla. Y cuando sale al otro lado, después de haber logrado atravesarla y quedar vivo, no quedó otra para aquel rey más que decir, díganle que pida qué es lo que quiere para que yo como rey se lo pueda conceder. Y aquel hombre agotado, cansado, después de haber enfrentado toda aquella adversidad, de haber salido victorioso y haber logrado atravesar sin ninguna lección, dijo, yo lo único que quiero saber es quién fue el que me empujó para caer en esta alberca. Puestos de pie, oremos a Dios. Majestuoso y poderoso Padre Celestial. Mira, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús hemos manifestado, hemos encendido para ti, Señor, incienso con aroma de alabanza, incienso con aroma de el cántico que brota de nuestro corazón, el aroma de una estrofa en un cántico de alegría, Dios, del cual nuestros corazones juntos hemos manifestado, Señor, ese agradecimiento, ese cántico de honra y alabanza a tu Hijo Jesucristo, Señor.
para poder, Señor, quizás mitigar un poco, Padre, aquella ira que ha de venir, para poder calmar, Señor, el ardor, Padre, el temblor de lo que tu ira ha de manifestar, Señor, ante toda la pecaminosidad que ha oscurecido, que ha nublado, Padre, la hermosa creación que tú hicieses en un día, Dios. Pero que también hoy, Padre, en este día sábado, como tú lo descansaste, para admirar lo hermoso que habías creado, para maravillarte con tu poder. Hoy en este día, Señor, queremos abrir de tu palabra para que tu poder en este momento, en este día de sábado, Señor, se manifieste con grandeza y que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, se fortalezca, Dios, para nuestra próxima jornada, ir tomados de la mano de tu Hijo Jesús. En su dulce nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Fe sin límites. Lo voy a invitar a que abramos la palabra de nuestro Dios para mirar en verdad a aquellos de los cuales nuestro Dios tuvo a bien plasmar en su palabra para que aquellos que viniésemos a caminar en la fe de Cristo Jesús, del Hijo del Hombre, tuviéramos la confianza de cómo poder caminar en Cristo Jesús en una fe, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Recordando el entorno total del título de este sermón, que es Fe sin límites. Segunda de Crónicas, capítulo 27. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 1. Dice así, que de 25 años era Joatam cuando comenzó a reinar. Y dice el versículo 1 que él reinó 16 años en Jerusalén. Y como referencia nos da el nombre de su madre, que fue Jerusa, hija de Sadoc. ¿Sí? Para darnos la referencia. Y este rey, Joatam, dice el versículo 2 que este rey, hermanos, hizo lo recto en ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre. Hasta iba bien. ¿Sí? Salvo que había hecho todo, pero dice, nunca entró al templo de Jehová. Nunca entró, hermanos. ¿Sabe qué hizo este rey? Se la pasó engañando a todo el pueblo. Nunca fue a visitar la casa de Jehová. Solamente vivía una vida artificial. Vivía una vida que aparentemente era la que agradaba a Jehová. Él estaba viviendo una fe, ¿sabe cómo, hermanos? Sin un límite. Hizo todo menos puso un pie en la casa, en el templo de Jehová. Y el pueblo vivía, dice el versículo 2, vivían engañados, pensando que era un rey que en verdad buscaba agradar a Jehová.
capítulo 28, versículo 1, dice así. De 20 años era Achaz, otro rey. Él era de 20 años cuando comenzó a reinar y también reinó 16 años. Igual que Joatam en Jerusalén. Mas este rey decidió vivir su fe en Jehová. ¿Sabe cómo, hermanos? Sin límite. Este rey, dice la palabra de nuestro Dios, que durante 16 años no hizo lo recto en ojos de Jehová, como lo había hecho David, su padre. Antes, en vez de hacer esto, anduvo en los caminos, ¿sabe de quién, hermanos? De todos los reyes que había alrededor de Israel. Fue influenciado completamente por todo lo que existía a su alrededor. Y yo creo que bastándole poco, hermanos, aún mandó a que fundieran e hicieran, versículo 2, imágenes, a que fundieran y levantaran imágenes para los dioses de los Baales. Y por si fuera poco, fue y levantó incienso, quemó también perfume en el valle de los hijos de Hinnom y quemó sus hijos. ¿Hasta dónde llegó aquella fe? A no tener absolutamente ni un límite. Él la vivió abierta. Quemó sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las gentes, de las cuales el mismo Jehová había echado delante de Israel para que acabaran con ellos. Él fue y rescató y levantó y se unió a este tipo de adoración. De la misma forma, dice el versículo 4, asimismo también sacrificó y elevó perfumes, ¿sí? Allá en los collados, en los lugares altos y en los árboles, los cuales estaban más grandes y frondosos, donde quiera que encontraba algún lugar donde pudiera levantar y expresar, ¿sí? Manifestar su adoración. ¿Sabe qué hacía? Lo hacía, hermanos. Lo hacía abiertamente. Versículo 22, ahí mismo en el capítulo 28. Además, este rey, hermanos, ahí mismo, capítulo 28, versículo 22, además este rey, Achaz, en el tiempo que él estaba reinando, en el tiempo que él estaba influenciando, también entre todo lo que estaba influenciando, ¿sí? Porque eso de ser influencer, hermano, no es de ahora. Déjenme decirles que no, hermanos. Ese término ya la escritura lo utilizaba. Influenció, ¿sabe a quién? A todo aquel pueblo a prevaricación en contra de Jehová. Porque él hacía notorio, fíjese, porque sacrificó a los dioses de Damasco porque le habían herido y dijo, fíjese lo que dijo para influenciar a todos aquellos que estaban bajo su reinado. Pues que los reyes, dice, los dioses de los reyes de Siria les ayudan. ¿Saben qué voy a hacer? Pues yo también.
dice el versículo 23, pues yo también sacrificaré a ellos. ¿Saben para qué? Para que me ayuden. ¿Quieres tener una mejor fe? Y fíjese lo que hacía, hermanos. Estaba influenciando a todo aquel pueblo a que hicieran prevaricación en contra de Jehová. Para que me ayude bien, que fueron estos, el resultado trajo ruina a todo Israel. Todavía más, todavía más notorio, incluyendo, dice que escogió, dice, él recogió Achaz los vasos de la casa de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Los quebró. ¿Hasta dónde había ya influenciado a aquel pueblo a vivir una fe? ¿Sabe cómo, hermanos? Sin límites. Es más, no era ni necesario. ¿Qué fue lo que hizo Joatam? Él ni siquiera entró a la casa de Jehová. Por si fuera poco, Achaz, ¿sabe qué hizo? Fue y quebró todos los vasos que estaban en la casa de Dios. Y por si fuera poco, hermanos, cerró las puertas de la casa de Jehová. Y fue en el periodo de sus 16 años de reinado, levantó, ¿sí? Donde hacer reverencia a aquellos dioses. Por toda la ciudad de Jehová, para quemar perfumes a los dioses ajenos. Lo cual, en lugar de agradar, iba a provocar a ira, ¿sí? Iba a provocar a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Junto con esto, dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, el 26, lo demás de todos los hechos, sus caminos primeros y postreros, he aquí, dice, todo está escrito, todo lo que ha hecho, todo está escrito, todo se ha quedado grabado. El resultado de esto, dice el versículo 5 del capítulo 28, que Jehová, por eso su Dios, los entregó, hermanos. Por eso el mismo, esto fue lo que ellos generaron de la ira de Jehová. Porque ellos decidieron vivir y no solamente hacerlo ellos, sino influenciar a aquel pueblo a que viviera una fe sin límite. Que adoraran lo que quisieran adorar. Que quemaran perfumes donde quisieran quemar. No solamente eso, sino que Él les hacía los altares. Y se unió a ellos hasta el punto de ir y entregar a sus hijos y quemarlos en aquel lugar que era, dice el versículo 3, el cual era el valle de los hijos de Inom, el cual era conocido como el Tofet. Era como un lugar en donde no solamente se quemaban los cuerpos de los que ya habían muerto, sino que era donde se arrojaban los animales que habían muerto y constantemente se estaba quemando. ¿Para qué? Para que no se generaran epidemias de enfermedad por toda aquella muerte, porque en ese tiempo estaban muriendo sobre todo muchos niños, lo cual sirvió para influenciar
por un rey a que vivieran su fe sin límites. Pero dice el Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo, capítulo 12. Versículo 30. Que el que no es conmigo, ¿contra quién es? El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo, dice el Señor Jesucristo, no recoge, solamente derrama. Le habían traído un endemoniado, le habían traído un ciego, un sordo, para que lo sanara y que lo sanara en el día de sábado. Y le estaban cuestionando por qué lo estaba haciendo, hermanos. Mas el Señor Jesucristo les dijo, porque el Señor del sábado es del hombre. Es el que es dueño del día del sábado. Versículo 30, porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto les dijo, porque le estaban acusando que él lo que hacía y los milagros los hacía en nombre de Belzebú, en nombre de Satanás. Versículo 31, por tanto, dijo a los fariseos, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, quizás le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado. Lo que vayas a hacer, como lo vas a hacer, hazlo. Porque por el fruto será conocido el árbol. Una vez más refiriéndose a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien si ustedes son mal? Ustedes están haciendo lo malo. ¿Cómo creen ustedes que pueden estar hablando lo bueno? Porque de la abundancia, sí, del corazón, es lo que habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, versículo 35. Y el hombre malo del mal tesoro, ¿sabe qué saca? Malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Porque pues tus palabras, dice el versículo 37, por tus palabras, dice el Señor Jesucristo, serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Que Dios les bendiga.